Bien, hermanos, es un privilegio y una gran responsabilidad para mí esta noche poder traer la enseñanza, y quiero invitarlo a que vayamos a la primera carta del apóstol Juan. En el capítulo 3 vamos a continuar donde dejó nuestra hermana Heidi hace 2 martes atrás. Vamos a estar haciendo un par de versículos para poder tomar velocidad, como decimos, o impulso. Bien, lo invito a orar. Incline su rostro un momento y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendito Dios por tu presencia. Es innegable, Señor, que tú estás en medio nuestro en esta noche. Te agradezco porque fue tu Espíritu Santo el que puso en el corazón de mis hermanos y en el mío estar en la casa de oración, en tu presencia en esta noche. Tú pusiste el querer y el hacer por tu buena voluntad. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, cada familia que está aquí esta noche, que sus corazones sean tierra fértil, Señor. Te ruego en esta hora que abras nuestro entendimiento y que podamos recibir esta palabra y atesorarla, Señor, para edificación de nuestra vida. Eso es lo que importa aquí, Señor, cuando aprendemos tu palabra, que seamos edificados, que podamos conocerte más. Señor, en esta hora, en este lugar, solamente tu Espíritu Santo tiene libertad y control absoluto para operar en este lugar. Señor, toda malicia espiritual, todo aquello que no viene de tu Espíritu, lo reprendemos en esta noche con la autoridad de Cristo y declaramos libertad en la mente y en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, porque así vamos a poder recibir, entender y aplicar tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a continuar. Puede sentarse, por favor. Vamos a estar tocando unos aspectos bien lindos que cuando usted comienza a estudiar la palabra del Señor, usted va viendo perlas que aparecen, usted encuentra cosas lindas en la palabra del Señor que edifican, que nos hacen, nos abren la visión y nos aumentan el entendimiento, el conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y bien, nuestra hermana alcanzó a tocar los primeros 9 versículos. Y vemos que en estos primeros 9 versículos nos hablan a los hijos de Dios de cosas fuertes, cosas que están bien marcadas para que nosotros las distingamos y que no haya duda. Podemos ver de que el Hijo de Dios apareció para quitar el problema que teníamos nosotros los seres humanos, que era el pecado. Él apareció para destruir las obras del diablo que estaban sobre nosotros. Él tenía sobre cada uno de nosotros un derecho. Él tenía cadenas sobre nosotros. Él tenía grillos y toda especie de ataduras sobre nosotros. Pero cuando Jesucristo se manifestó, todo eso se rompió y ahora somos libres por la libertad que nos da el Hijo de Dios, que sea bendito para siempre. Y vemos que el apóstol Juan, una constante que él usa en sus escritos es la palabra hijitos. Y ya lo hemos mencionado, lo han mencionado los maestros aquí, la pastora, que él tenía ese amor para con los hermanos, llamándolos hijitos. Y en el verso 8 y 9 dice, hace una declaración bastante fuerte el apóstol Juan, y dice: el que practica el pecado es del diablo. Esto no es algo que quiera escuchar alguno de aquellos que predica o que cree en
en la universalidad del término Padre de parte de Dios para todo el mundo. Porque hay gente que dice que todos somos hijos de Dios y que todos los seres humanos somos hermanos. Pero cuando miramos a través de la palabra del Señor, nos encontramos con una realidad diferente. Aquí dice la palabra que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto lo mencionaba hermana Heidi, y el verso 9 también. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Quisiera tomar estos dos versículos para agarrar un pequeño impulso, siendo que el tiempo avanza, pero quisiera mencionar algo. Si usted lee los versículos que siguen a este, usted se va a dar cuenta que el apóstol Juan como que intercala los versículos y habla del amor y habla de los hijos de Dios y como que lo está intercalando, y a través del resto del capítulo nos habla de dos cosas. Aquí vemos en el verso que va a continuar, en el verso 10, que dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Juan comenzó diciendo que el que practica el pecado es del diablo. Ahora ya le da un toque más serio y más personalizado al asunto. Él dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Suena feo ese término, hijos del diablo, pero hay hijos del diablo. Fíjese que desde 1983 hasta el año 2006 yo era un hijo del diablo. Y a partir de aquel momento en que el Hijo de Dios llegó a mi vida, yo fui adoptado por Dios. Me dio una nueva identidad, me perdonó los pecados, mire, me hizo una nueva criatura, y hoy, déselo fuerte, somos hijos de Dios. No por mérito, sino porque creímos en la simiente de Dios, en Jesucristo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y aquí empezamos a ver dos cosas. Hay dos padres. Uno es Dios, el otro el diablo. Por lo tanto, hay dos linajes. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. También vemos que hay dos familias. Y vemos que hay en los hijos de Dios, nosotros, dos naturalezas. Y de esta hasta el día que Cristo complete, ¿verdad?, ese trabajo en nosotros y la trompeta suene y vayamos a su presencia y vengamos a ser perfectos como Él es, vamos a tener que cargar con la naturaleza de Adán y la naturaleza de Cristo, porque las dos las tenemos. Quisiera comenzar, hermanas, si tiene por favor Romanos capítulo 7, verso 19, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo acerca de este asunto, y luego vamos a ir al 8, del verso 7 al verso 9. Mira lo que dice el apóstol Pablo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿A cuánto nos ha pasado? Hay veces que nos despertamos con ganas de orar. Hay veces que nos despertamos con ganas de leer la Biblia. Hay veces, ¿verdad?, que tenemos una euforia y una expectativa grande cuando hay culto y queremos llegar temprano y queremos venir. Pero por otro lado, hay días en que no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de leer la Biblia. Hay días en que no queremos venir al culto. ¿O será que solo a mí me ha pasado? Si somos honestos, hay días en que no sentimos el deseo, esta carne no quiere tomar la cruz y seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque hay una lucha entre la naturaleza vieja y la naturaleza nueva, entre la naturaleza adámica y la naturaleza de Cristo. Esa naturaleza de Adán me lleva
a relajarme, a no querer hacer nada, a no perseverar, a no estudiar la Biblia, a no venir a los cultos, a no amar a mis hermanos, a no hacer esto, todo lo que a Dios le agrada. Esa naturaleza vieja me lleva hacia allá. Pero por otro lado está la naturaleza de Cristo. Esa naturaleza anhela las cosas de Dios. Anhela no solamente con un anhelo trivial, sino con un anhelo ferviente la presencia de Dios, las cosas de Dios. Y no podemos escaparnos de esas dos naturalezas. Ojalá en el día que creímos en Cristo y fuimos, ¿verdad?, transformados por Él, hubiera desaparecido esa naturaleza antigua, pero no desapareció, está ahí. Y escuchaba un comentario, y yo crecí en donde en mi niñez sembrábamos, cultivábamos diferentes cosas, frutas, verduras, en la costa de Guatemala. Y muchas veces yo miraba cómo las personas ahí injertaban los arbolitos, los cruzaban. Y fíjese que cuando se trasplanta o se injerta una planta para obtener cierto tipo de fruto, por lo general lo hacen con un tallo más grueso, injertan una plantita y ahí va a crecer una rama que va a dar un fruto que la persona quiere que dé. Pero, ¿qué sucede? Me gustó este comentario de un famoso expositor bíblico, que él lo asemejaba así: esa planta tiene las dos naturalezas también. Está ese tronco donde fue injertada y está el injerto, que es la planta que hay que cuidar, la que queremos que dé fruto. De ahí del injerto para abajo nada es bueno. De ahí para abajo no es deseable. Del injerto para arriba es donde anhelamos que dé fruto. De vez en cuando, decía él, usted va a notar que sale una ramita del injerto de abajo. Va a crecer una rama y si usted la deja crecer, va a traer un fruto que no va a ser agradable. Entonces lo que hace la persona que está cuidando aquella planta, va y lo corta ese brote. Porque lo que él quiere es el fruto que él anhela, lo que él desea que esa planta produzca. Pero acuérdese que está injertada esa planta en otra planta y tiene dos naturalezas. Nosotros traemos la naturaleza de Adán y tenemos la naturaleza de Cristo. Antes de Cristo nada era bueno en nosotros. Antes de Cristo nada era deseable en nosotros. Pero después de Cristo todo es bueno. En Cristo todo es bueno, es excelente. Y es ahí donde usted y yo tenemos que procurar llevar fruto. ¿Me estoy dando a entender? Y cuando por ahí sale una rama de la vieja naturaleza, del viejo injerto, ahí usted tiene, mire, que ir donde el que dijo en San Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y dice que él a los pámpanos que dan fruto los va a podar, los va a limpiar para que lleven más fruto. Amado hermano, esto es precioso. Pero todo pámpano que no lleva fruto dice que va a ser cortado y va a ser echado en el fuego. Se secan y son quemados. Mire, hermano, aquí nos presenta esto la palabra del Señor. Tenemos dos naturalezas. Vamos a los siguientes versículos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Nos pasa? Nos pasa. Vamos, hermana, a Romanos 8, 7, 8 y 9. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuántos aquí tenemos el Espíritu de Cristo? Oh, gloria a Dios.
Mire qué contraste ahí. La carne no puede sujetarse a la ley de Dios porque es contraria a la ley del Espíritu. Y eso es lo que nos pasa a nosotros al tener dos naturalezas. Aquí dice la palabra: el que practica el pecado. Voy a regresar un poquito y a lo mejor no termine. Yo quería terminar el capítulo, pero es que esto da para seguir. El que practica el pecado es del diablo. Esa naturaleza que quiere practicar el pecado es influenciada por Satanás. Es guiada por los designios mismos del diablo, porque él es el que desde el principio dice ha pecado y sigue pecando hasta hoy. Él está rebelado contra Dios, es enemigo de Dios y él quiere arrastrar a los hijos de Dios a pecar y hacer lo que a Dios le desagrada. Entonces, dice que el que practica. Vamos a encontrar algo bien lindo aquí. Continuemos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nos detenemos ahí, verso 9. Y ya vamos a salir de donde lo dejó la hermana Heidi. ¿Cómo que el que practica el pecado es del diablo? Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo le fallo al Señor? Cuando yo peco, porque los cristianos pecamos también. Aunque no quisiéramos, pecamos. No nos enorgullecemos cuando pecamos. Personalmente, cuando le he fallado al Señor, a mí me da una angustia y me siento mal. Y si alguno de aquí le ha fallado al Señor y se siente indigno, se siente mal y siente que defraudó al Señor y que, bueno, sería mejor tal vez abandonar el camino porque no quiere seguir ofendiendo a Dios, déjeme decirle, si usted se siente así, qué bueno, porque el Espíritu Santo causa en nosotros ese sentir cuando hemos fallado, de que nos sentimos mal, nos sentimos, mire amado hermano, que defraudamos a Dios y hay algo ahí que no nos deja tranquilos hasta que vamos al Señor en oración, pedimos perdón, y ya Juan dijo en el capítulo 2 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Alabado sea Dios. ¿Acaso no es maravilloso nuestro Dios? Que Él mira nuestra condición y sabe nuestra debilidad, y Él se acuerda que somos polvo, y aun cuando en nuestra debilidad le hemos fallado a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos, y Él nos levanta. Alabado sea Dios. En estas dos naturalezas vamos a encontrar algo, que en la naturaleza antigua no hay nada bueno, como dijimos, y en la nueva naturaleza, que es buena, no hay nada poderoso en esa naturaleza en sí. Si vamos a tomar esa nueva naturaleza como tal, no ofrece ningún poder sobrehumano, sino que en las dos naturalezas el ser humano está necesitado de la ayuda de Dios. Cuando estábamos en la naturaleza de Adán, necesitábamos ser redimidos, ser sacados de ese reino de las tinieblas y trasladados al reino de luz del Hijo de Dios. Y ahora que estamos ahí, necesitamos la ayuda de Dios para permanecer, para poder perseverar y caminar este camino y poder llegar a la meta, porque solos no vamos a poder. Separados de mí nada puedes hacer, dijo el Señor. Entonces vemos que el que practica el pecado es del diablo, y el que no practica el pecado es de Dios, el que ha nacido de Dios. Mire, todo aquel que es nacido de Dios, pero vamos a hacer un énfasis en esa palabra practicar. Cuando un equipo va a tener una competencia, yo sigo el fútbol desde que era niño, siempre me gustó el fútbol. Y yo miraba cuando vivía en mi país, mi equipo favorito, yo seguía en los periódicos porque no había el internet y eso. Y yo siempre buscaba el diario del día para ver qué estaba haciendo el equipo, porque había una sección de deportes. Y estos equipos salían de su lugar donde tenían su sede, se mudaban a otro departamento, a otro estado,
y entraban en un proceso llamado pretemporada, donde están aclimatándose, acondicionamiento físico, empiezan a hacer gimnasio, cardio, hacen todo tipo de ejercicio para llegar a la competencia cuando empiece el campeonato en una buena forma física, con un buen plan y una buena estrategia para derrotar a sus adversarios. Entonces, viendo esto, es que esas personas diariamente, con una disciplina, una rutina bien estricta, practican, entrenan, amado hermano, para lograr algo. Entonces, cuando dice que el que practica el pecado, está hablando de una persona que se ha desviado y está perseverando, como decía nuestra hermana, en el pecado, día tras día, día tras día. Es como aquel hijo pródigo que se fue y derrochó todo lo que tenía. Estaba metido hasta la coronilla en el pecado. Imagínense si este hijo no hubiera vuelto en yes, como dice la palabra, que no hubiera recapacitado y pensado en su padre y en la casa y en todo lo que allá tenía, y que se hubiera levantado, si no se hubiera levantado para volver a la casa. ¿Qué hubiera pasado con este hijo? Era hijo, pero estaba perdido, estaba lejos de su padre y lejos de la casa. Pero los hijos de Dios no pueden permanecer en el pecado, no podemos permanecer, no podemos mantenernos practicando el pecado como algo normal, sino que cuando hemos fallado al Señor ha sido por debilidad, por descuido, qué sé yo. Fuimos seducidos por nuestra misma concupiscencia muchas veces. Pero cuando nos damos cuenta de lo que hicimos, nos duele, nuestro espíritu se estremece de pensar que le fallamos al Señor, hermano. ¿O no le pasa a usted? Eso es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, mostrarnos lo que está malo, porque dice que cuando Él viniera, nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él convencería al mundo de justicia, de juicio, ¿y de qué más? Y de pecado. Y cuando nosotros hemos fallado, Él nos convence, nos deja ver que hicimos algo malo. Pero el que es nacido de Dios no practica el pecado, dice Juan, porque la simiente de Dios permanece en él. Y viene a mi mente cuando aquel hombre vino de noche a Jesús y le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. Y Jesucristo lo que le dijo el maestro es: de cierto te digo que te es necesario nacer de nuevo. Entonces, aquí ya el apóstol Juan dice: el que es nacido de Dios, el que ya pasó por esa transformación, el que ya pasó por ese punto donde tomó una decisión de seguir a Cristo, dice que ahí nacimos de nuevo. El que nace dos veces muere una vez, y algunos ni una, pero el que nace una vez muere dos veces. Entonces es necesario que el ser humano nazca de nuevo. Y dice ahí que no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ese nuevo nacimiento nos transporta a esa posición con Cristo. Estamos con Cristo ahora. Estamos en Cristo, no solamente con Él. Y dice ahora que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y ya se ha hablado bastante del amor de Dios aquí, ¿verdad? Pero continuamos viendo que la palabra del Señor habla y trae este mensaje de que nos amemos los unos a los otros, porque en esto conoce el mundo que somos discípulos de Cristo, cuando nos amamos los unos a los otros. Hay dos padres también, ya le hablé de las dos naturalezas. Los dos padres, uno
es Dios, el otro es el diablo. No hay ninguna comunión entre Dios y Satanás. No hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces no puede haber comunión entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Me gusta el lenguaje que usa Juan porque habla como a mí me gusta, hablar claro. Entonces, amado hermano, no es que nos vamos a poner en un punto donde nos vamos a volver arrogantes, ¿verdad? Y vamos a despreciar a las personas. No se trata de eso. No se trata de que le echemos el brazo en el hombro a toda la gente con la que tenemos la oportunidad de encontrarnos y conversar. No se trata de amar a todos y aceptar lo que hacen, que quede claro. No se trata de aceptar sus costumbres. Vamos a amarlas porque Dios las ama y nos manda que amemos a las personas. Pero le vamos a decir a esas personas que les es necesario nacer de nuevo. Y que si no se arrepienten, hay juicio para sus vidas. Claro, vamos a pedirle al Señor la gracia y le vamos a pedir la dirección, la sazón, para que aunque le demos una cachetada al pecado, no se ofendan. Y si se ofenden, bueno, la cruz es causa de ofensa para el mundo. ¿Sí o no? Entonces, amado hermano, la cruz, dijo alguien, es suficiente para que nosotros seamos aborrecidos por el mundo. Cristo es suficiente para que nos aborrezcan. Y hay personas que quieren hacer más grande el asunto. Hay personas que quieren volverse más aborrecibles. Pero yo creo que con el simple hecho de seguir a Cristo y de tomar nuestra cruz, ya somos aborrecidos del mundo. Si alguien quiere hacerse más aborrecible, yo creo que no hace falta que haga mucho, porque si usted siendo un buen cristiano va a ser aborrecido, no hay que hacer más méritos. A lo mejor esas personas de por sí caen mal, ¿verdad? Esas que quieren ser aborrecidos de por sí caen mal. Pero mire, amado hermano, dos padres. Y hablaba con mi retoño hace unos días acerca de este asunto, de que no puede haber comunión ni relación entre los hijos de Dios con los hijos del diablo en cuanto a juntarnos en un yugo desigual. Si yo le pregunto a mi hija, y nos reíamos porque hablando acerca de los noviazgos, y esto es bueno que lo oigan los jóvenes en el Olivar y en todas las iglesias. Si usted es un hijo de Dios y por ahí le gusta una muchacha que no viene a la iglesia, que no ha aceptado a Cristo, que no practica la fe que usted practica, esa niña, esa muchachita, o al revés, si usted jovencita ve hacia afuera un hijo de desobediencia, un hijo del diablo, y por ahí mire, hay tantos casos hoy en día de jovencitas que se emparentaron, hijas de Dios con hijos del diablo, hijos de Dios con hijas del diablo. Y yo le decía, si vos un día te llegás a emparentar con un hijo del diablo, ¿quién va a ser tu suegro? Y puede sonar chistoso, pero es así. Ahí no habla de suegras, no habla de madres ni nada, habla de padres. Si usted, hijo de Dios, jovencito, se emparenta con una hija del diablo, su suegro va a ser el diablo. Y mucho cuidado si lo llegan a invitar a conocer al suegro, a ir a la casa del suegro. Entonces, hermano, vemos que hay una línea marcada. Hay algo que nos hace diferentes a los unos de los otros. Los hijos de Dios persiguen las cosas del reino, las cosas buenas, las cosas, como decía hermano Bolívar, lo puro, lo honesto, todas esas cosas. Y los hijos del diablo viven en un desenfreno. ¿Es ahora ya? Doy gracias a hermana Noralba por el tecito. Muchas gracias, hermana. Seguimos.
Porque este mensaje es el mensaje que habéis oído desde el principio. No es un mensaje nuevo. Que nos amemos los unos a los otros. En San Juan capítulo 13, verso 34, el apóstol Juan escuchó al maestro decir estas palabras. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esta es una característica de los hijos de Dios. Nos amamos. ¿Cuántos aman al hermano Raúl? Y yo les amo, hermanos, aunque hay veces no podamos saludarnos durante el culto, ¿verdad? Los de atrás, cuando yo ya me doy la vuelta, ya se han ido algunos, me quedo con la gana de saludarles, pero créame, amado hermano, que esa sangre que lavó mis pecados, lavó los suyos también, y usted es mi hermano, es mi hermana, y yo le amo. Y eso es lo precioso de los hijos de Dios, que nos amamos. Y lo lindo también es que el Espíritu de Dios nos da testimonio, dice, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántas veces viajando a otros lugares lejos a predicar la palabra del Señor, me he encontrado con personas que cuando usted llega y los ve por primera vez, Pastor Alguita, Heidi, les habrá pasado, los hermanos que han viajado, que nunca los vimos antes, nunca los conocimos antes, pero cuando nos encontramos, inmediatamente hay esa conexión con los hermanos y el Espíritu Santo nos da ese testimonio que somos hijos de Dios y surge ese abrazo. Hay hermanos que lo besan a uno y le dan la bienvenida y qué gusto conocerlo. Yo le había visto por las transmisiones, pero qué gusto conocerle en persona. Y surge esa armonía, ese amor tan lindo, amado hermano. No necesitamos pasar un mes ni un año en una coinonía física, sino que basta con el testimonio que da el Espíritu a nuestro espíritu. Y ahí nos damos cuenta lo lindo que es ser hijos de Dios. En donde quiera que haya un hijo de Dios, cuando usted va a algún lugar y sin conocer a una persona, pero está ahí, puede ser un restaurante, y de repente coinciden y comienzan a platicar y usted automáticamente sabe, este es de los míos, este lleva mi misma sangre, la sangre del Cordero. Mire que curiosamente hoy traje esta Biblia y creo que en otro tiempo he testificado. Esta Biblia, que por cierto la tuve que reempastar yo mismo, le tuve que poner una cubierta nueva porque se me deterioró. Una vez me fui con dos jóvenes del Olivar cuando era soltero, y nos fuimos con dos de los jóvenes del Olivar, estando en Barnum Avenue, nos fuimos a evangelizar. Nos íbamos en el tren y llegamos hasta Port Chester. Y estando ahí en un lugar de Port Chester, me acerco a una hermana que estaba ahí, yo no sabía que era hermana. Ella estaba ahí cerca de su carro y yo me acerco a testificarle de Cristo. Y la hermana dice, gloria a Dios, aleluya, qué lindo ver jóvenes predicando la palabra del Señor. Y bueno, era una mujer que tenía el ministerio de predicar en la cárcel. Y platicamos un rato ahí, hubo gran gozo y aquella hermana me dice, ¿sabes qué? Siento que el Señor me dice que te regale mi Biblia. Y me regaló esta Biblia de letra grande, amado hermano. Linda, y la he cuidado, la atesoro porque nació de un momento cuando coincidí con alguien que era mi hermana. Y no tuvimos que ser presentados y mire, yo voy a esta iglesia o la otra. No, surge cuando usted está en contacto con otro hijo de Dios, porque el Espíritu nos deja saber que somos hijos de Dios. Continuemos. Entonces debemos que amarnos, no como Caín. Verso 12, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hay una teoría o hay una enseñanza por ahí de que, como acá dice que Caín era del maligno, hay quienes aseguran
de que literalmente era hijo del diablo, que el diablo cuando engañó a Eva no le dio un engaño de comer la fruta, sino que tuvieron un encuentro y ella quedó encinta y tuvo a Caín. Pero eso es una falacia, por no decir una estupidez, porque simplemente no tiene pies y cabeza. Ellos se basan en un versículo para arrojar una enseñanza. Pero dicen no como Caín, que era del maligno. Era del maligno porque sus obras eran malas. Era del diablo porque él no practicaba la justicia. Sin embargo, Abel, su hermano, sus obras agradaban a Dios, eran obras justas. Y este Caín mató a su hermano porque le tenía envidia, le tenía celos. Él sufría porque no tenía lo que tenía su hermano. Y lo invita al campo y lo mata. Usted conoce la historia. Pero ¿cuánto hermano hoy en día en las iglesias, amado hermano, tiene celos del hermano? ¿Cuántos hermanos hoy en día, cuántos pastores hoy en día tienen celo de otros pastores? Tienen envidia de otro pastor. Ven como Dios está levantando a otro ministro y en lugar de alegrarse, se les brota un celo amargo, una envidia. Y sabemos que envidia es un pesar, es un sufrimiento por el bien ajeno. O sea que cuando a hermano Brens le va bien, yo soy envidioso y en lugar de alegrarme porque a mi hermano le está yendo bien, me pongo a murmurar, a saber cómo le está haciendo, a saber en qué anda. Y así me da un pesar ver bien a mi hermano. Y algo que le escuché a mi hermano Echenique decir más de una vez, cuando se enteró que había recibido una bendición, me abrazó y me dijo: gloria a Dios, hermanito. Dice, me pongo feliz porque la bendición anda cerca, el próximo puedo ser yo. Mire la diferencia entre alguien que se alegra por tu logro, por tu beneficio, por tu bendición, a alguien que se pone celoso y se pone triste, le da envidia. Y por eso es que Caín mató a su hermano. Y Dios no quiere hermanitos envidiosos en la congregación. Amado hermano, si usted ve que alguien se para aquí en el altar y dirige muy lindo y tiene una facilidad de palabra, los hermanitos que enseñamos o que predicamos o que presidimos, no debemos ponernos celosos, no debemos ponernos envidiosos. Algo que siempre agradeceré a nuestra pastora es que ella nunca ha sido de las personas que va a predicar ella, va a dirigir ella, va a cantar ella y va a hacer todo ella, sino que ustedes se han dado cuenta de que aquí se da oportunidad para las personas que sirvan a Dios, que tomen un privilegio acá, que prediquen, que traigan una enseñanza, un testimonio. Le damos un aplauso a Cristo por nuestros pastores. Y eso, amado hermano, impulsa a los hermanos a crecer, a seguir. Damaso, ¿querías decir algo? Es parecido eso del hijo de maligno a cuando Jesús habló de Judas, cuando dijo: gracias Padre porque de lo que me diste ninguno se perdió excepto el hijo de perdición. Muchos interpretan literalmente que Judas fue hijo de perdición desde el principio, y no fue así, porque por algo lo cogió Jesús, sino que sus obras, o sea, su corazón nunca se inclinó, hicieron que él se perdiera. O sea, así mismo nos puede pasar a nosotros también, en el sentido de que el pájaro, hay un refrán que dicen que el pájaro puede ir a tu cabeza como el pecado. Ejemplo, tú deseas una mujer en un momento dado y ese pensamiento llega a tu mente. Ahora, el tú dejar que el pájaro haga nido es lo que tiene el problema. Es como la envidia. La envidia llega a nosotros. Puede llegar un hermano, ahí estoy yo en la alabanza, puede llegar un hermano mañana y que cante y que toque. El diablo viene y dice: oye, ese muchacho terrible. Y uno muchas veces inmaduramente, cuando uno no es maduro en el Señor,
puede venir ese espíritu. Ahora, el que uno arroje, el que uno detenga el nido y que hagan huevo, como echen huevo en tu cabeza y todo eso, ahí es que está el peligro. Y ese consejo que da el apóstol Juan, ya para terminar, es un consejo para que nosotros no le demos cavidad al pecado, porque es un mensaje a la iglesia que le está diciendo. Realmente, todo eso se basa a la iglesia, es a nosotros que nos está hablando Dios. No es un asunto de que aquello sí, aquello no, no, es un asunto para nosotros mismos. No sé si me dejé entender con lo de Judas. ¿Alguien Amén. le entendió al hermano Damaso? Ok, pues yo no le entendí. Bromas, son bromas. Sí, amado hermano, dice, yo he escuchado ese refrán que decía el hermano, que aunque las aves vuelen sobre tu cabeza, no le dejes hacer nido en ella. Y de verdad, si en un momento de nuestra vida llegamos a sentir envidia o celo por lo que el otro hermano está recibiendo o por lo que está haciendo, vámonos de rodillas, porque eso no viene de Dios. Eso es del diablo. Y él es el que anda influenciando todos los males en la tierra, porque desde el principio él peca y él es padre de mentira, es padre del pecado. Entonces, tenemos nosotros que hacer las obras que él nos mandó a hacer, las obras que Cristo nos mandó a hacer. Una de ellas, aquí nos está hablando, es que nos amemos los unos a los otros. Cuando amamos al hermano, le procuramos el bien, nos preocupamos por el hermano, deseamos que le vaya bien al hermano. Pero cuando no amamos, venimos a ser como Caín. Y Caín lo que quería era matar a su hermano. Y lo hizo. ¿Cuántos ministros a lo largo de la historia han matado el ministerio de otro? Con la crítica, levantando falsos. Han hecho, mire, que uno se queda pensando, pero es posible que ese hombre que se llama siervo de Dios levantó un falso testimonio, le quitó la mujer a aquel. Se han visto casos, hermano, y no venimos acá a desnudar las falencias de los siervos de Dios, pero están evidentes y nos damos cuenta de que entre hermanos ha habido celo y envidias, cuando que deberíamos todos servir al Señor y alegrarnos si a nuestro hermano le va bien. Gloria a Dios. Y dice acá algo: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Otra vez. O sea, usted quiere un testimonio vivo de que usted es hijo de Dios, ame a su hermano. Ese es un testimonio para usted y para el mundo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Ahora aquí dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Antes estábamos muertos. Ahora sabemos que ya pasamos de muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? En que amamos a los hermanos. Mire que no está diciendo al mundo. Esa es una relación entre nosotros. Y ustedes, los estudiosos de la Biblia, y acá, ¿verdad? Se ha dicho, se ha enseñado. Los griegos usaban 3 palabras para referirse al amor. Usaban la palabra eros, que era para referirse a un amor erótico, un amor entre el hombre y la mujer, el encuentro entre un hombre y una mujer. A eso le llamaban amor eros. Y tenían en sus templos a la diosa Eros y Afrodita, la diosa del amor le llamaban. Y también se usaba la palabra fileo, que es el amor entre hermanos, donde usted ama a sus hermanos en la fe, a sus colegas. Pero hay uno que es superior a estos dos, y es el amor ágape. Ese es el amor de Dios. Ese es un amor que no se puede comparar con otro amor. Ese es el amor perfecto, el amor incondicional, es el amor sacrificial, el amor del Padre, el amor de Dios, el amor ágape. Entonces, cuando aquí dice que nosotros debemos amar a los hermanos, que se manifieste el amor del Padre en nosotros para con los hermanos. ¿Y cómo podemos demostrar el amor a los hermanos? Quisiera tener más tiempo, quisiera, de verdad, esto está apenas, vamos agarrando ritmo. Pero continuemos.
todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esto está serio, hermano. El pleito, la contienda y aborrecer a los hermanos es peligroso, es pecado delante del Señor. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Qué dice la palabra del Señor? Tenía aquí mi nota. En Mateo 5, 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, más bien del 21, 22. No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y Juan aquí dice, el que aborrece, todo aquel que aborrece, no hay excepciones. Usted puede ser el líder de alabanza, ¿me perdona, líder de alabanza? Usted puede ser el diácono, usted puede ser el ministro, usted puede ser el cargo que tenga en la iglesia, pero si aborrece a su hermano, usted es un homicida, dice la palabra del Señor. Lo dice la Biblia, no lo dice Raúl. No se vaya a enojar si usted anda ahí aborreciendo a alguien del pueblo de Dios, porque lo dice la palabra del Señor. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Cuántos conocen San Juan 3:16 de memoria? Levante la mano. Levante la manita. Ahí está. Porque de tal manera tan chulo, mire, bien aplicado. Él dio su vida por nosotros. En eso se manifestó el amor de Dios. Ahora dice aquí, en esto hemos conocido el amor, dice Juan, en que Él puso su vida por nosotros. Ahora eso tiene una segunda parte. Y dice, también nosotros. You too. Nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cuántos están en ese nivel de amor? Levanten la mano. Aleluya. ¿Cuántos de los que están aquí darían la vida por el hermano Raúl? Pero ahí no dice que des la vida por el Señor, dice también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y a lo mejor no es darnos a morir por los hermanos, pero poner nuestras vidas en servicio por el bien del hermano. Está mejor, ¿verdad? Es que como que se pusieron muy melancólicos en un momento. Si así está la cosa, ¿quién podrá ser salvo? Si acaso, dice Pablo, morirá alguno por un justo, y si acaso por el bueno se va a morir, morirá alguno por el bueno. Pero Cristo murió por todos, gloria a Dios. Y sigue diciendo, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en esta persona? Dígame usted, hermano, yo le llamo a la medianoche, tengo una emergencia, necesito esto y esto pasó, a alguien de confianza, ¿verdad? Y necesito esto para solucionar el problema. Y el hermano del otro lado, al otro lado de la línea me dice, tranquilo varón, yo voy a orar por usted. Alguien que tiene bienes, porque no le va a ir a pedir usted al que sabe que no tiene. Uno pide donde sabe que hay, hermano. Gloria a Dios. Hoy no se da tanto esto, hermano, pero en otro tiempo sí. Donde yo crecí, mire, yo sé lo que es ir a la tienda a pedir fiado, hermano. Y que lo apunten en el cuaderno. Y ese cuaderno estaba más fusilado que un reo de aquellos que condenaban a muerte.
Todo, apúntele al cuaderno, apúntele al cuaderno. Pero nunca disparaban un centavo las personas a veces. Y yo sé lo que es ir a pedir fiado, lo que es pedir 3 panes, hermano. Hoy ya no se ve esto. Para eso está Mastercard. Si no tiene fondos en el banco, pasa al plástico y se endeuda. Oh, gloria a Dios. Pero dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Qué dice Santiago? Capítulo 2, versos 14 al 17, hermana Daisy, por favor. ¿A qué horas tenemos que terminar? A las 9. ¿Me dan 10 minutos extra? Gloria a Dios. Faltan 10, pero me dan otros 10. Pedid y se os dará, dice la palabra. No se preocupe, vamos a continuar. Dice ahí, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es su hermano. Usted tiene cómo ayudar a su hermano. Otra cosa por la cual muchas veces no nos enteramos es porque cuando tenemos una necesidad nos da vergüenza, ¿verdad? Ir y buscar ayuda en un hermano. Hablando de una necesidad económica, por decirlo. No tengo para la leche del nene. Pero qué vergüenza ir a pedirle prestados $20 a mi hermano para comprar la leche. Pero cuando yo sé que alguien está pasando necesidad y cierro mi corazón y le digo, sí, voy a orar por usted, hermano, y que le vaya bien. Cuando yo tengo cómo darle lo que él necesita, dice que cómo habita el amor de Dios en mi corazón. ¿Con qué cara me paro yo aquí a predicarles del amor? Sigue diciendo, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No de palabra ni de lengua. Dijo alguien, la lengua es muy buena, pero siempre camina más rápido que los pies. Y para hablar somos buenos muchas veces, pero para hacer, ahí nos cuesta. La lengua va más rápido que los pies siempre. Y es necesario que nosotros aprendamos a accionar el amor de Dios para con los hermanos. Gloria al Señor. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. O sea, haciendo estas cosas, conocemos que somos de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Entonces, haciendo estas cosas, amando al hermano, procurándole el bien, ayudándole cuando lo necesita, no criticándolo, no aborreciéndolo, no andando ahí de chismoso, poniendo en mal al hermano, ahí nos damos cuenta, nos da testimonio el Espíritu de que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Mira, amado, y lo que sigue dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. A ver, esto lo podemos interpretar de dos formas. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, usted sabe que pudo hacer algo y no lo hizo, el corazón lo está reprendiendo. Y si su corazón lo reprende, esta es la primera interpretación que yo entiendo. Mayor que su corazón es Dios. ¿Cuánto más lo reprende Dios? Porque Él lo mandó a hacerlo. Porque Él le dijo que lo hiciera y usted no lo hizo y le cuenta por desobediencia. La otra es, mayor que nuestro corazón es Dios, en el sentido de que cuando fallamos, Dios nos da otra oportunidad. Y Él es mayor que nuestro corazón, Él es mayor que nuestra falta, Él es mayor que nuestro pecado, que nuestra indiferencia por la necesidad del hermano. Él es mayor que todas esas cosas y puede perdonar y puede levantarnos y puede darnos otra oportunidad. Y sigue diciendo, pues
si nuestro corazón, no, amados, 21, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Es mejor tener confianza para con Dios. Esto va de la mano con Juan cuando dice, os escribo estas cosas, hijitos, para que no pequéis. Esa es la vía que Dios quiere, que no pequemos. Pero si pecáis, abogado tenés para con Dios. Mayor es Dios que nuestro corazón, si nuestro corazón nos reprende. Y si no nos reprende, tenemos paz para con Dios. Y qué lindo es acostarse en paz, ¿verdad, hermano? Es bonito irse a dormir uno no sabiendo o sabiendo que no tiene contienda con nadie, que no envidia a nadie, y si pudo hacer algo por el hermano, lo hizo. Y eso trae paz a nuestro corazón. Tenemos paz para con Dios. Cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Volvemos al asunto de que el que practica el pecado es del diablo. Aquí dice que cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pablo dijo, los que somos perfectos, estas cosas seguimos. Eso lo dijo en Efesios. O sea que sí debe haber una perfección en nuestro corazón, desde el punto de vista no de no equivocarnos en nuestras acciones, sino de que anhelamos lo perfecto de Dios, anhelamos lo bueno de Dios. En eso debe haber una perfección en el corazón de nosotros, de anhelar todo lo de Dios con fervor, con amor. Y dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Otra vez nos dice que nos amemos. Hermanos, ya estamos para terminar. A lo mejor ya al final metimos quinta y vamos rápido, pero yo creo que todos estos versículos están enlazados en el asunto de amar a los hermanos, de amarnos los unos a los otros, de reconocer que como hijos de Dios tenemos un Padre que nos manda a amar a nuestros hermanos. Cuando los hermanitos en la casa se pelean, ¿usted qué hace como padre? A ver, Heidi, ¿qué hace? Y algo que siempre le dice uno, ustedes son hermanos, no peleen. Reconciliarlos, dice la hermana, ponerlos en paz. Este es su mandamiento, hermanos, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos creen aquí? Y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. ¿Cuántos nos amamos aquí? Dese un abrazo a usted mismo ahí. Gloria al Señor. Y el que guarda, verso 24, ya para cerrar, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Si permanecéis en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí atrás decía que lo que pidamos lo recibiremos. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid lo que queráis y os será dado. Promesa. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Romanos 8:9 otra vez, por favor, hermana. Y ahí concluimos. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero los que estamos aquí, tenemos al Espíritu de Cristo. Somos de Cristo. Vamos a permanecer en Él y tenemos esa seguridad, porque aquí al final dice, en esto sabemos. Hay personas que tienen inseguridad de su salvación. No están seguros si son hijos o son entenados. No saben si son hermanos o son primos. Tienen una inseguridad acerca de su salvación.
Pero aquí dice, y en esto sabemos, hay una certeza de que somos hijos de Dios. ¿Y cómo es que tenemos esa certeza? Por el Espíritu que Él nos ha dado. Él nos dio su Espíritu. Él nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si guardamos los mandamientos, dice, sus mandamientos, permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Hermano Damaso está levantando la mano. Sí. Y esto es bien serio. Jesús dijo, cuando vayan a entregar las ofrendas, si te acuerdas que peleaste con Damaso, ve, reconcíliate con Damaso. Pero algo que dijo Jesús en San Juan, en el capítulo 17, cuando estaba orando, y en esto conoceréis que son verdaderamente mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Así Amén. es. Así que sopórtenme en la iglesia del Olivar. Juan 13:34 lo decía, ¿verdad? Que en eso conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Esa es la característica por la cual el mundo nos identifica que somos hijos de Dios. Y la seguridad de que nosotros somos hijos de Dios es esa, que amamos a los hermanos, lo había dicho el apóstol Juan en los versículos anteriores. Y para concluir el capítulo 3, él dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y si Dios está en nosotros, nosotros estamos en Él y sabemos que somos salvos, que somos hijos de Dios. Amén. Los que tienen al Espíritu Santo, levanten la mano y digan gloria a Dios.